¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu familia? En este video descubrirás una historia de terror donde el amor, el miedo y lo sobrenatural se entrelazan en un pacto con fuerzas oscuras. No querrás perderte lo que sucede cuando Emiliano se enfrenta a la Santa Muerte y al diablo. ¿Tomará la decisión correcta? Quédate hasta el final. En un pequeño pueblo del centro de México, oculto entre montañas y caminos polvorientos, vivía Emiliano, un campesino que luchaba por sacar adelante a su familia. La sequía había convertido sus campos en tierra estéril y las deudas con el dueño de las tierras aumentaban cada día. Con la amenaza de perderlo todo, Emiliano comenzó a desesperarse. Una noche, mientras caminaba por el campo buscando consuelo en la soledad, escuchó una melodía distante que lo guió hasta un altar improvisado bajo una ceiba vieja. Ahí, iluminada por velas y rodeada de flores de cempasúchil, estaba una figura imponente de la Santa Muerte, adornada con un manto dorado y una guadaña reluciente. A sus pies había ofrendas, botellas de tequila, pan dulce, billetes arrugados y, para su sorpresa, un gallo negro sin vida. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo cuando una voz grave y femenina resonó en el aire. «Has venido a buscar ayuda. Sé lo que necesitas». Mirando a su alrededor, no vio a nadie, pero el aire parecía vibrar con la presencia de algo poderoso. Tembloroso, respondió: «Solo quiero que mi familia no pase hambre, que mis tierras den frutos otra vez». La figura pareció sonreír, aunque era imposible saberlo. La voz respondió: «Todo tiene un precio, Emiliano. Para recibir, también debes dar». La conversación se extendió durante horas. La Santa Muerte le ofreció abundancia, salud y protección para su familia, pero a cambio, él debía entregarle una ofrenda especial cada año, en el mismo altar, bajo la misma luna llena. El tipo de ofrenda no quedó claro, pero la promesa de éxito era demasiado tentadora para ignorarla. Esa misma noche, Emiliano regresó a casa y encontró un diluvio cayendo sobre sus tierras, empapando los campos secos. Al día siguiente, las semillas germinaban como si hubieran esperado este momento por años. Pronto, su cosecha fue la más abundante del pueblo, y las deudas dejaron de ser una preocupación. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales desaparecían de su granja sin dejar rastro. Los vecinos evitaban pasar cerca de su propiedad, susurrando rumores de prácticas oscuras. Emiliano, aunque agradecido por su nueva prosperidad, empezó a sentir que no estaba solo, como si una sombra lo vigilara desde los rincones más oscuros de su hogar. Una noche, al acercarse el aniversario del pacto, Emiliano recibió una visita inesperada. Emiliano había intentado ignorar el aniversario del pacto, pensando que tal vez todo había sido un sueño o un delirio provocado por el cansancio y la desesperación. Sin embargo, esa noche, mientras la luna llena iluminaba el pueblo con un resplandor frío, escuchó un sonido en la puerta de su casa, 3 golpes secos, pausados, como si el visitante no tuviera prisa. Al abrir, no vio a nadie. Solo el viento frío que agitaba las hojas y hacía crujir la madera del umbral. Al mirar hacia el horizonte, notó algo extraño. La ceiba vieja, a pesar de la distancia, parecía más alta y siniestra que nunca, como si su tronco se retorciera hacia el cielo en formas imposibles. Intentando calmarse, volvió a cerrar la puerta. Se sentó frente a la mesa con una taza de café, pero no pudo dejar de sentir la presencia de alguien más en la habitación. Era un frío distinto, no el de la noche, sino uno que parecía nacer desde dentro de su pecho. Las velas del altar familiar se apagaron de repente, y en la oscuridad escuchó aquella voz nuevamente, ahora más clara, más cercana. «Es hora, Emiliano». El hombre se levantó de un salto, volcando la taza al suelo. Frente a él, la figura de la Santa Muerte se materializó, envuelta en sombras que parecían devorar la luz. Su manto dorado brillaba débilmente, como si estuviera vivo. «Cumpliste tu parte. Es momento de cumplir la mía», dijo la Santa Muerte, extendiendo una mano esquelética hacia él.
Emiliano cayó de rodillas, suplicante. Por favor, no entiendo. ¿Qué es lo que debo ofrecerte? La figura inclinó la cabeza, y aunque su rostro era un cráneo vacío, Emiliano sintió que lo miraba con una mezcla de paciencia y severidad. No se trata de entender, Emiliano. Se trata de recordar lo que prometiste. Una ofrenda. Algo que realmente tenga valor para ti. El campesino pensó en sus tierras, en el maíz que había cosechado, en los animales que aún le quedaban, pero la voz lo interrumpió antes de que pudiera hablar. No. Eso no es suficiente. El precio debe ser justo. Confundido y aterrorizado, Emiliano intentó ganar tiempo. Dame unos días. Necesito prepararme. La Santa Muerte soltó un sonido que podía interpretarse como una risa seca, vacía, pero no respondió directamente. En cambio, la figura se desvaneció en un remolino de sombras, dejando tras de sí un aroma a cera derretida y flores marchitas. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Se quedó mirando a su esposa y sus 2 hijos pequeños, que dormían plácidamente en la habitación contigua. Sabía que no podía huir de lo que había hecho, pero tampoco estaba dispuesto a perder lo que más amaba. A la mañana siguiente, intentó llevar una vida normal. Fue al campo, atendió a los animales y trabajó como si todo estuviera bien, pero no podía ignorar los murmullos de los vecinos. Uno de ellos, un anciano llamado Mateo, se le acercó en el mercado con una expresión preocupada. Emiliano, hijo, he escuchado cosas. La ceiba. Dicen que algo vive ahí. Algo que no pertenece a este mundo. El campesino negó con la cabeza, intentando no mostrarse nervioso. Son solo historias, don Mateo. Ya sabe cómo son los rumores en el pueblo. Pero el anciano lo miró fijamente y, tras un largo silencio, dijo: Mi abuelo también hizo un pacto con ella. Al principio todo fue bien, pero cuando llegó el momento de pagar, la deuda fue más grande de lo que imaginaba. Cuida a tu familia, Emiliano. A veces, ella toma más de lo que da. Esa advertencia quedó grabada en su mente. Al regresar a casa, Emiliano se detuvo frente a la ceiba. Durante el día, el árbol parecía normal, pero al tocar su tronco sintió un calor extraño, como si algo latiera en su interior. Cerró los ojos y murmuró una oración, pero el viento respondió con un susurro burlón. Esa noche, los sueños lo atormentaron. Se vio a sí mismo de pie frente al altar, con la Santa Muerte mirándolo fijamente. En sus manos sostenía un cuchillo, y a sus pies había algo envuelto en un lienzo blanco. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, pero sin recordar claramente qué era lo que había en ese lienzo. Los días siguientes, las señales se volvieron más intensas. Las gallinas amanecían muertas sin explicación, con el cuello torcido de formas antinaturales. Las sombras parecían moverse solas en los rincones de la casa. Su esposa comenzó a notar su comportamiento extraño y lo confrontó. ¿Qué está pasando, Emiliano? ¿Por qué estás tan inquieto? Él intentó tranquilizarla, pero no pudo ocultarle todo. Le contó sobre la sequía, el pacto y las promesas de la Santa Muerte. La mujer lo miró horrorizada, incapaz de comprender cómo había llegado a ese punto. ¿Qué le ofreciste?, preguntó, con la voz temblorosa. Emiliano bajó la mirada, lleno de vergüenza. No lo sé. Solo quería salvarnos. Esa noche, mientras intentaba reunir el valor para regresar al altar, escuchó nuevamente los 3 golpes en la puerta. Pero esta vez, al abrirla, no encontró vacío. Frente a él estaba la sombra de la Santa Muerte, más alta, más oscura, y esta vez no venía sola. Emiliano retrocedió un paso al ver la imponente figura de la Santa Muerte en el umbral. Su manto parecía ahora un abismo lleno de formas danzantes, rostros que aparecían y se desvanecían en el tejido de la oscuridad. Pero lo que lo congeló de miedo no fue su presencia, sino lo que la acompañaba. Detrás de ella, flotando como si no tuvieran peso,
había 3 figuras. Parecían humanas, pero sus cuerpos eran translúcidos, con un brillo tenue que las hacía parecer fantasmas. Sus rostros estaban cubiertos por velos de ceniza, pero Emiliano sintió que lo miraban directamente, como si escrutaran cada rincón de su alma. La Santa Muerte extendió su mano una vez más, señalando hacia él. Ellos son los testigos, Emiliano. Ellos estarán aquí para asegurar que pagues lo que debes. El campesino temblaba. No sé qué dar. Por favor, dame una señal. No quiero fallarte. La santa inclinó la cabeza ligeramente, como si estudiara su súplica. Entonces habló, y su voz resonó como un eco en las paredes de la casa. La señal ya está contigo, Emiliano. Siempre ha estado contigo. Mira a tu alrededor y elige. Él sintió que el aire se volvía pesado, sofocante. Su esposa salió de la habitación, despertada por los ruidos, y se detuvo en seco al ver la escena. Aterrada, sujetó a sus hijos que también se habían levantado, abrazándolos como si quisiera protegerlos del mundo entero. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, con lágrimas en los ojos. Emiliano no pudo responder. Las figuras espectrales se deslizaron lentamente hacia el interior de la casa, rodeándolo, y la Santa Muerte dio un paso hacia adelante. Con cada movimiento de su guadaña, las sombras de la habitación se alargaban, devorando la luz de las velas. La voz de la Santa volvió a llenarlo todo. Tu deuda debe ser saldada esta noche. Si no eliges, lo haré por ti. El corazón de Emiliano latía con fuerza. Pensó en todo lo que había ganado en ese año, su casa llena de comida, sus campos verdes y fértiles, el respeto que había recuperado entre sus vecinos. Pero ahora, nada de eso importaba. Todo lo que veía era a su familia, aterrada, atrapada en esa pesadilla que él mismo había desatado. No. No pueden ser ellos, susurró, incapaz de decirlo más fuerte. La Santa Muerte no respondió. En cambio, los 3 testigos avanzaron hacia la mujer y los niños, sus formas comenzando a cambiar. Sus cuerpos translúcidos se transformaron en figuras altas y robustas, sus rostros velados se desvanecieron, revelando caras huesudas con ojos vacíos. Extendieron las manos hacia la familia, y Emiliano sintió que el tiempo se detenía. No. Gritó, abalanzándose hacia ellos, pero una fuerza invisible lo detuvo, inmovilizándolo en el suelo. La Santa Muerte lo observó con calma, sin rastro de piedad. Cada decisión tiene un precio, Emiliano. Elige ahora. El campesino cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas. Pensó en su esposa, en cómo había estado con él en los peores momentos, en sus hijos, que apenas comenzaban a descubrir el mundo. No podía perderlos. No podía dejarlos pagar por su error. Desesperado, trató de razonar con ella. Llévame a mí. Yo fui quien hizo el pacto. Déjalos en paz. La figura esquelética permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, inclinó la cabeza una vez más, como si considerara su propuesta. ¿Estás seguro de lo que ofreces?, preguntó, su voz más suave, pero igualmente imponente. Emiliano asintió con determinación, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Sí. Llévame. Pero no los toques. Por un momento, el silencio llenó la habitación. La Santa Muerte levantó su guadaña lentamente, y Emiliano sintió que su cuerpo se helaba, como si un frío eterno se apoderara de él. Pero antes de que pudiera aceptar su destino, una risa profunda resonó en el aire, un sonido que no provenía de la Santa, ni de los testigos, sino de las sombras mismas. La oscuridad en el rincón más lejano de la habitación comenzó a agitarse, como si algo intentara emerger de ella. Una nueva figura apareció, diferente a las demás. Era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable y una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. Un trato muy noble, Emiliano. Pero, ¿es realmente lo que quieres?
El hombre caminó lentamente hacia él, ignorando a la Santa Muerte y a sus acompañantes. Su presencia irradiaba poder, pero también una amenaza implícita, como si cada palabra suya fuera un cuchillo esperando hundirse en alguien. «Escucha esto, amigo mío», dijo, inclinándose hacia Emiliano con una sonrisa irónica. «Yo puedo ofrecerte algo mejor». El hombre del traje negro se paseó lentamente por la habitación, como si estuviera evaluando el lugar. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban la luz de las pocas velas que aún permanecían encendidas. Se detuvo frente a la figura de la Santa Muerte y la miró con descaro, como si su presencia no le causara ni el más mínimo temor. «Siempre tan rígida con tus reglas, querida», dijo, dirigiéndose a ella con una sonrisa burlona. «A veces pienso que tus pactos necesitan un toque más humano. Algo de creatividad». La Santa Muerte no respondió de inmediato. Su manto pareció oscurecerse aún más, como si la habitación entera estuviera siendo absorbida por su presencia. Sin embargo, el hombre del traje negro no parecía intimidado. Giró sobre sus talones y miró a Emiliano, que seguía paralizado en el suelo, con el rostro pálido y el cuerpo temblando. «Vamos, amigo, no tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte. Veo que has llegado a una encrucijada complicada, pero tengo una propuesta que podría interesarte». Emiliano intentó hablar, pero su voz no salía. Apenas logró sacudir la cabeza, confundido y aterrado. El hombre se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad casi hipnótica. «Escúchame bien. La señora aquí», dijo, señalando a la Santa Muerte con un gesto despreocupado, «es muy estricta con sus términos, pero yo soy más flexible. Puedo ayudarte a evitar este problemita. No perderás nada, ni a tu familia, ni tus tierras. A cambio, solo necesitas hacer un pequeño ajuste en tu deuda». Emiliano finalmente logró encontrar su voz, aunque ésta salió débil y rota. ¿Quién eres tú?» El hombre sonrió de nuevo, mostrando unos dientes demasiado perfectos. «Oh, yo. Solo soy un intermediario. Un amigo en los momentos difíciles. Puedes llamarme Lorenzo, si necesitas un nombre». La Santa Muerte, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, alzó su guadaña ligeramente y su voz resonó en la habitación como un trueno. «No interfieras en mis asuntos, Lorenzo. Este hombre ya me pertenece». Lorenzo alzó las manos, como si estuviera rindiéndose, pero su sonrisa no desapareció. «Vamos, señora. No seas así. Solo quiero darle al hombre una opción. ¿No es eso lo que todos queremos, después de todo? Libre albedrío y esas cosas». Emiliano, atrapado entre las dos entidades, sintió que el aire se volvía más pesado. Miró a su esposa y sus hijos, que seguían abrazados, observando la escena con un miedo paralizante. El campesino tragó saliva y, con un hilo de voz, preguntó: ¿Qué tipo de ajuste? Lorenzo se giró hacia él, su sonrisa ensanchándose. «Es simple. Mantienes todo lo que ya tienes, tus campos, tu casa, tu familia segura. Pero, en lugar de entregarle a la señora una ofrenda ahora, firmas un pacto conmigo. Solo te pediré algo muy pequeño, más adelante». La Santa Muerte avanzó un paso, su voz como un cuchillo que cortaba el aire. «No lo escuches, Emiliano. Él es peor que yo». Lorenzo la ignoró y se agachó para quedar al nivel de Emiliano. «Piénsalo, amigo. ¿Qué prefieres? ¿Un sacrificio ahora, perdiendo algo valioso de inmediato, o una deuda conmigo que puedes pagar cuando tú elijas?» Emiliano estaba atrapado entre el terror y la desesperación. Miró a la Santa Muerte, cuya presencia era tan imponente como el peso de sus palabras, y luego volvió a Lorenzo, que parecía casi humano, pero con una malicia palpable detrás de su sonrisa. «¿Y si no acepto a ninguno de los dos?», preguntó finalmente, con un atisbo de valentía en su voz. Lorenzo soltó una carcajada, un sonido frío y burlón.
Eso no es una opción, amigo. Ya cruzaste esa línea cuando hiciste tu primer pacto. Ahora solo decides cómo quieres pagar. La Santa Muerte extendió su guadaña hacia Emiliano y el aire en la habitación se congeló. Mi paciencia se agota. Elige ahora, o las sombras decidirán por ti. Lorenzo se levantó lentamente, sacudiéndose las mangas de su traje. Mira, Emiliano. Aquí la cuestión no es quién te llevará, sino quién te permitirá vivir un poco más antes de que llegue el momento. El campesino sintió que su mente estaba a punto de quebrarse. Todo lo que amaba estaba en juego, y las dos entidades frente a él parecían tan inevitables como el amanecer. De repente, una nueva voz rompió el tenso silencio. Basta. Todos voltearon hacia la fuente del grito. Era su esposa, que había dado un paso adelante, sosteniendo a sus hijos detrás de ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con determinación. «Déjenlo en paz», gritó, mirando a ambos seres con valentía. «Si alguien debe pagar por esto, seré yo». La habitación quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Lorenzo entrecerró los ojos, divertido, mientras la Santa Muerte inclinaba la cabeza ligeramente, como si evaluara el inesperado giro de los acontecimientos. Emiliano, paralizado por el miedo, trató de levantarse, pero la fuerza invisible que lo retenía en el suelo lo mantenía inmóvil. «No», gritó con todas sus fuerzas. «Esto es entre ellos y yo». La tensión en la habitación era insoportable. Lorenzo chasqueó los dedos, y las velas se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad que solo era rota por el brillo tenue de los ojos de los seres sobrenaturales. «Parece que tenemos un dilema interesante», dijo Lorenzo, su voz resonando como un eco en la penumbra. «Tal vez sea momento de poner las cosas aún más interesantes». La tensión en el aire era palpable, cada segundo parecía alargarse en una eternidad de incertidumbre. Emiliano no sabía si debía sentirse agradecido por la valentía de su esposa o aterrorizado por lo que podría venir. Ella había desafiado a las entidades que los rodeaban, una acción que podría tener consecuencias terribles para todos. La Santa Muerte observó a la mujer con una intensidad fría y distante, como si fuera una simple pieza más en un juego cósmico. Su guadaña brilló débilmente, como si estuviera esperando el momento perfecto para moverse. «¿Qué harás, Emiliano?», preguntó la Santa Muerte, su voz grave, llena de un poder inamovible. Lorenzo, por su parte, sonrió con una calma inquietante. Dio un paso hacia la esposa de Emiliano y la miró con una sonrisa calculadora. «¿De verdad crees que puedes cambiar las reglas?», dijo con desdén. «Las promesas que él hizo no son tan fáciles de romper». Pero la mujer, sin apartar la mirada de él, respondió con firmeza. «Si alguien tiene que pagar, que sea él. No somos propiedad de nadie. Lo que él haga no me involucra». Lorenzo la observó en silencio por unos segundos, como si estuviera calculando algo, y luego se giró hacia Emiliano. «¿Es esto lo que quieres, Emiliano? ¿El sacrificio de tu esposa? Porque si te arrastras, si decides seguir en este camino, ella será la que pague la cuenta por tu cobardía. O puedes tomar el control ahora. Puedes ser un hombre». Las palabras de Lorenzo resonaron en su mente como un eco que no dejaba de repicar. Emiliano sentía que el peso de la decisión lo estaba aplastando. Miró a su esposa, que seguía firme, desafiante, y a sus hijos, que se aferraban a ella, sin entender la magnitud de la situación pero llenos de confianza en la mujer que los había protegido toda su vida. En ese momento, Emiliano sintió que algo en su interior cambiaba. Se levantó lentamente del suelo, su cuerpo tembloroso, pero con una determinación que había estado guardando durante años de sufrimiento. «No. No será ella», dijo con firmeza, mirando a la Santa Muerte y luego a Lorenzo. «El precio lo pago yo». La Santa Muerte no mostró sorpresa, solo una fría aceptación.
En su rostro esquelético no había rastro de emoción, pero algo en su energía parecía suavizarse, como si respetara finalmente la decisión de Emiliano. Lorenzo, en cambio, frunció el ceño, molesto por la interrupción. Esa es tu elección, pero su voz se volvió más aguda. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Yo te ofrezco lo que más deseas, la salvación para ti y los tuyos, sin pagar un precio ahora. Y tú lo rechazas por algo tan ridículo como el honor. ¿Qué harás entonces? Emiliano lo miró a los ojos, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación en su pecho, pero también una fuerza renovada que lo impulsaba a hacer lo correcto. La familia es lo que más importa. Y si tengo que dar mi vida para que ellos estén a salvo, lo haré. Porque ya no tengo miedo. La Santa Muerte, sin decir palabra alguna, asintió lentamente. Luego, se acercó a Emiliano. Tu alma es mía, Emiliano. El precio será grande, pero has entendido algo que muchos no logran: la verdadera fuerza no está en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar. De repente, el hombre del traje negro se echó hacia atrás, como si fuera despojado de su poder por la decisión de Emiliano. Esto no está acabado, gritó Lorenzo, su tono furioso. Yo aún puedo ofrecerte mucho más. Puedes tener todo lo que desees. Pero la Santa Muerte no le prestó atención. Con un solo movimiento de su guadaña, la figura de Lorenzo se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Las sombras que lo rodeaban se disolvieron en un suspiro. La presencia del hombre desapareció por completo, dejando solo la calma oscura que seguía dominando la habitación. Emiliano respiró con dificultad, sintiendo que algo profundo dentro de él se rompía, pero también algo más, una paz. Había tomado la decisión correcta. Aunque no entendía completamente las consecuencias que aún debía enfrentar, sabía que, al menos, había protegido lo que más amaba. La Santa Muerte se acercó a él, y esta vez, en su mirada vacía, Emiliano creyó ver algo más que frialdad. Un atisbo de respeto, quizás. Ve, Emiliano. Tu alma me pertenece. Pero ya no tienes que temer. La paz que buscas está en tu sacrificio. El aire se despejó y la oscuridad comenzó a disiparse. Emiliano volvió a mirar a su familia, quienes ahora se encontraban de pie, observándolo con ojos llenos de gratitud y amor. Había salvado lo que más importaba, pero también había cambiado para siempre. La Santa Muerte desapareció en un suspiro de viento, llevando consigo la oscuridad. Emiliano se quedó mirando el lugar donde había estado, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su vida no sería la misma, pero también sabía que había hecho lo correcto.